Chicos, buenas tardes. Chicos y chicas, buenas tardes. Iniciamos una semana más de nuestras sesiones de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. 11ª semana que debemos de trabajar, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar de derechos y migración. Eso es lo que nos plantea el Ministerio a través de su plataforma de Aprendo en Casa. En ese sentido, chicos y chicas, vamos a recordar un poco a qué se refiere migración. La migración es el desplazamiento de una población que se produce de un lugar de origen a otro destino y lleva consigo un cambio de residencia habitual en el caso de personas o de hábitat en el caso de las especies de animales migratorios. O sea, la migración se da tanto en personas como también en animales. Además de migración, hemos hablado en las clases anteriores a qué se hablaba de de qué se trataba migración, la emigración, la inmigración y algunos otros conceptos que están claramente explicados en los videos anteriores, de las semanas anteriores, ¿no? De acuerdo con lo anterior, se puede considerar dos tipos de migraciones: migraciones humanas y migraciones animales, pero en este caso queremos hablar de migración humana, ¿no? Recordar, porque eso ya hemos tratado nuevamente, como les repito, hace 2 semanas atrás. En ese sentido, solo quería recordar un poco, refrescar un poco de lo que era migración, ¿no? Pero lo que sí no hemos hablado es de derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos eh, son derechos inherentes a todos los seres humanos. Disculpen la redundancia, pero para que puedan entender. A todos los humanos en conjunto son derechos inherentes, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, o sea, cada uno de los derechos tienen una relación. Son interdependientes, cada derecho depende de uno al otro, ¿no? Entonces, no se pueden separar, son indivisibles, no se pueden dividir, no se pueden cambiar, no se pueden fraccionar esos derechos. Los derechos humanos son para todas las personas, para todo humano, ¿no? Entonces, a eso llamamos derechos humanos y están plasmados en un documento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que más adelante vamos a hablar un poco de ello y también los voy a compartir al final de la clase para cumplir con la actividad que se tiene para esta semana. Generación de los derechos. Yo sé que esto ya han tocado en años anteriores, la generación de los derechos. Derechos de primera, segunda y tercera generación. Pero hay que recordarlos uno a uno para poder entender lo que son los derechos, ¿no? Derechos de primera generación. ¿Cuándo se aceptó? ¿En qué momento en el espacio y el tiempo han sido aceptados los derechos de la primera generación? Dice que fueron aceptados entre el siglo XIII y XIX, ¿no? Tipo de derecho, civiles y políticos. ¿Valor que los defienden? El valor de la libertad. Función principal, limitar la acción del poder y garantizar la participación política de los ciudadanos. O sea, que nadie tenga el poder absoluto y que todos podamos participar, todos los ciudadanos, en política con los mismos derechos. Ejemplos, están los derechos civiles, derecho a la vida, derecho a la libertad, a la seguridad, a la propiedad. Son derechos inherentes a la persona, ¿no? Derecho a la vida. Nadie puede decidir sobre nuestras vidas, ¿no? Derechos políticos, derecho al voto, a la asociación y a la huelga.
Esos son los derechos de primera generación que han sido aceptados en el rango del siglo XIII y XIX. Los derechos de segunda generación, estos han sido aceptados entre el siglo XIX y XX, ¿no? Ahí están los derechos económicos y sociales y culturales. El valor que lo defiende es la igualdad, garantizar unas condiciones de vida digna para todos, igualdad para todos. Ahí hablamos del derecho a la salud, a la educación, al trabajo y a una vivienda digna. Para no creer, recién en el siglo XIX hemos podido tratar de estos derechos. Anterior a ello había sesgo, limitación en muchos de estos derechos. Por ejemplo, la educación se daba en ciertos estratos sociales o para los varones en algunas sociedades, ¿no? Las mujeres no tenían ese derecho, ¿no? Igual, si regresamos más atrásito, por decir, hace poco las mujeres, hasta más o menos el siglo XIX, las mujeres no tenían derecho al voto. Ellas no podían participar en la elección de las autoridades y mucho menos participar en la vida política de una sociedad. Entonces, recién en el 19 y el 20 han sido incorporándose esos derechos. Y la tercera generación que han sido aceptadas en el siglo XX y en nuestro ciclo de ahora, en la que estamos viviendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos de la tercera generación, tipo de derecho, justicia, paz y solidaridad. ¿Qué valor que define, que defienden? La solidaridad, ¿no? Ese valor defiende a los derechos de tercera generación. Promover relaciones pacíficas y constructivas. Ahí podemos destacar al derecho a un medio ambiente limpio y la paz y al desarrollo, ¿no? O sea, derecho al medio ambiente limpio. O sea, tenemos el derecho de tener un medio ambiente limpio, que no se contamine. Es por eso que los estados ahora exigen a las grandes empresas, las famosas PAMAs, sus proyectos ambientales de medio ambiente, ¿no? Entonces, todas las empresas grandes necesitan adecuar proyectos en protección al medio ambiente en virtud a la defensa del derecho de todo ser humano, al derecho del medio ambiente limpio. Muchas veces se vulnera pese a ello, ¿no? Porque no se están aplicando bien las políticas. Ese es otro tema que tendríamos que discutirlo en otro momento, ¿no? A la paz tenemos el derecho de de vivir en una sociedad de paz, ¿no? Y a desarrollarnos como personas, como familias, ¿no? Esos son los derechos o la generación de los derechos, ¿no? En algún momento yo sé que han hablado ya eso y estamos recordando ahora para poder entender lo que debemos de hacer. El tema a tratar ahora es el derechos y migración. O sea, ¿qué derecho tienen los migrantes en nuestro país y en el mundo? Muchas veces se vulneran los derechos de ellos en el mundo. Por ejemplo, Donald Trump, presidente de la República de los Estados Unidos, habló de la construcción de un famoso muro en su límite sur de su país, en el límite hacia México, para que ningún migrante ingrese a su país, ¿no? Entonces, ahí hay una polémica, una controversia, ¿no? Sobre si se vulnera o no los derechos de los migrantes. En el Perú, la ley que ampara el derecho de los migrantes justamente es el decreto legislativo, el decreto ley 1350. Aquí he copiado los artículos que se va a trabajar en la actividad de esta semana, ¿no? El primer artículo, principio de respeto a los derechos fundamentales. Es decir, toda persona tiene derecho a una adecuada alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad, entre otros, incluidos los migrantes, o sea, para todos. O
sea, debe de garantizarse estos derechos fundamentales de la alimentación, salud, vivienda, educación, seguridad y entre otros. Es por eso las personas que migran, que han venido migrando, ahora que tenemos bastantes migrantes de nuestros hermanos venezolanos, el Estado garantiza que sus hijos puedan tener acceso a la educación, a la salud. Igual, cuando nosotros migramos debemos tener esas mismas condiciones, ¿no? Hay dos tipos de migración, hemos dicho en la clase, en la sesión anterior, ¿no? La migración interna y externa. Interna, el movimiento que nos, dentro de nuestro país, ¿no? Que nos vamos de Huancayo a Lima, de Lima a Tacna, no lo sé, ¿no? El movimiento interno, por N motivos, trabajo, estudio, no lo sé, salud, tantos otros otras situaciones que puede haber, hasta por turismo podemos migrar, aunque ahora está suspendido el servicio de turismo, pero hay gente que se mueve por turismo. Entonces, esa es una forma de migrar, ¿no? Entonces, todos tienen de, el respeto a estos derechos fundamentales, ¿no? Bueno, si me voy de turismo, no, pues no me van a, me voy a Cusco a pasear, no me van a garantizar pues mi educación ahí porque estoy de paso, ¿no? Pero sí la de seguridad, sí la de salud, o sea, hay otros principios que se tienen que garantizar y derechos que se tienen que garantizar, ¿no? El artículo 2 que dice principio de la soberanía. Todo país ejerce soberanía dentro de su territorio, sean nacionales o extranjeros. O sea, el país tiene una soberanía, no porque es venezolano se aplica leyes de Venezuela o porque es americano leyes de América para ellos. Se aplica la condición del Estado. El Estado tiene la soberanía y se hace cumplir lo que manda la ley en el territorio peruano, para todos, para todos. ¿No? Artículo 3. Principio de reconocimiento del aporte de los migrantes en el desarrollo del país y del principio del libre tránsito, ¿no? O sea, el Estado peruano garantiza y reconoce el aporte que puedan dar los migrantes en el desarrollo de nuestro país y que puedan transitar libremente en el territorio nacional. Para eso hay que cumplir lo que el Estado peruano exige para ingresar a su territorio, ¿no? Entonces, ellos tienen que tener esa condición de libre tránsito. Y por lo tanto, también se debe reconocer el aporte que pueda dar al país. En la sesión anterior se hablaba de que, o les comentaba, que cuando viene un migrante, y si ese migrante es mano de obra calificada, o sea, es profesional, el Estado peruano no invierte en educación de esa persona. Y sin embargo, dentro de la legislación nacional, lo que corresponde, este profesional puede aportar en el desarrollo del país. Pero para eso también hay normas, hay leyes. No es que un americano médico viene al Perú y puede tranquilamente ejercer la medicina sin cumplir lo que las leyes dicen. Se tiene que cumplir lo que las leyes peruanas emanan, como por ejemplo validar ese título en el Perú, afiliarse al colegio profesional al cual corresponde. Entonces, habiendo cumplido esos requisitos, cualquier ciudadano de cualquier parte del país puede ejercer su carrera, pero sí se tiene que cumplir. Igual también los peruanos cuando salen a otros países, ¿no? En el extranjero nuestros títulos de los profesionales no son válidos abiertamente. Tienen que ser revalidados de acuerdo a la legislación del país donde uno va. Y si los revalida, tranquilamente puede ejercer su carrera en cualquier parte del mundo, pero cumpliendo lo que las leyes piden, ¿no? El Estado reconoce el aporte de los migrantes internacionales a la cultura, economía, ciencia y diversas facetas del desarrollo de las naciones. Los migrantes, claro que aportan
ciertas costumbres, culturas, a la economía, a la ciencia, tiene distintos aportes. Lima en sí ya no es una ciudad de los limeños, ¿no? Eh, ya es una ciudad de todos los lugares del Perú, ¿no? La mayor parte de Lima es gente migrante que ha venido de Ayacucho, Huancayo, Huancavelica, de todos los departamentos a Lima por su desarrollo que tiene como capital a buscar ciertos parámetros, ya sea en estudio, perdón, ciertos beneficios, ya sea de trabajo o estudios dentro de la capital. Entonces, eso hace que sea diferente culturalmente Lima, ¿no? Es por eso que eh, en Lima puedes ver fiesta de todas las provincias, las costumbres de todos los departamentos y provincias del Perú. ¿Por qué? Porque la gente que migra va con todo eso, con todas sus costumbres, con todo su aporte cultural, ¿no? Entonces, eso es así. Cuando llegaron nuestros amigos venezolanos al Perú, a las distintas ciudades, también nos han traído costumbres, su cultura, ¿no? Su forma de actuar de ellos, ¿no? Y hemos ido conociendo ciertas costumbres que ellos tienen, hasta comidas, por decir la famosa arepa que ellos empezaron a vender para empezar a generar sus recursos y poder eh, tener dinero y sobrevivir o vivir, tener recursos en nuestro país, ¿no? Entonces se desplaza también las costumbres, la cultura y la economía crece, ¿no? Lima, como les digo, como capital se ha impulsado, pero también es a la fuerza productiva que ha llevado la gente de distintas partes del país, ¿no? A poner su mano de obra, ya sea trabajando en los distintos rubros, en las industrias, en producción textil, en las casas, en las tiendas comerciales, centros comerciales, van generando el movimiento económico y todo eso es un aporte, ¿no? El principio de la integración del migrante. El Estado promueve la integración del extranjero y su familia a la sociedad y a la cultura peruana. O sea, el Estado tiene que promover al migrante la integración, ¿no? Entonces, aquí tenemos que hablar un poquito o sea, de evitar la discriminación, la xenofobia, ¿no? Eh, que a veces en el Perú es muy álgido ese tema. Si tendríamos que hablar mucho de esto porque cuando vamos de la sierra a Lima, hay gente que pues trata pues de serranitos, cholitos, ¿no? Al margen, pues sí, somos serranos porque hemos ido de la sierra, ¿no? Pero eso no nos hace más ni menos frente a nadie. Todas las personas somos iguales. El principio de es el artículo 5, el principio de la unidad migratoria familiar. El Estado garantiza y vela por la unidad familiar de los extranjeros y nacionales, ¿no? Que todos tenemos derecho de estar unidos a la familia, ¿no? Artículo 6, en toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de todas sus instituciones, así como en la acción de la sociedad. Se considera el principio del interés superior del niño y adolescente y el respeto de sus derechos humanos. Al niño y al adolescente hay que respetar sus derechos, ¿no? Hoy en día se habla mucho de los derechos del niño y del adolescente. También hay deberes, pero eso es ya en otro momento que se debe de tocar, que todos tenemos derechos y deberes, pero se debe velar el principio superior, del interés superior del niño y adolescente. O sea, está el Estado, todos los estados en el mundo tienen que velar el interés superior
de sus derechos del niño y el adolescente, su bienestar, su desarrollo, su educación, salud. Eso no hay, no hay vuelta que dar. El artículo 7, principio de la no criminalización de la migración irregular. O sea, debemos regularizar nuestra migración, ¿no? Que todo migrante que esté dentro del territorio nacional debe estar por la vía regular, no como ilegal, o sea, debe cumplir lo que el Estado peruano exige para ingresar en nuestro territorio, ¿no? Yo tengo entendido que hay varias condiciones, por ejemplo, entras en la condición de turista a un país que tienes un periodo de días, creo que es como 3 meses, como 90 días para estar dentro de un territorio nacional donde puedes hacer turismo. Eso no requiere de mayor trámite. Y el otro ya es pues residencia. Y ya en residencia hay otros requisitos y que se tiene que cumplir. Y el Estado tiene que garantizar eso. ¿Para qué? Para no criminalizar a la migración de forma irregular. El Estado formula y ejecuta su política migratoria bajo el principio de no criminalización de la migración irregular. Por lo tanto, la migración no es por principio ilegal, aunque no se haya actuado con mecanismos regulares, ¿no? Para el Estado dice, no es ilegal la migración, ¿no? Pero siempre el migrante tiene que cumplir lo que la ley dice. Artículo 8, principio de no discriminación. El Estado promueve la abolición de todo tipo de discriminación y la eliminación de todo tipo de prejuicio en materia migratoria y rechaza de manera especial la xenofobia y el racismo. O sea, no nos pueden discriminar por nuestro color de piel, por nuestro lugar de origen o por cualquier otro por religión o cualquier otra situación. No puede haber racismo ni xenofobia, ¿no? Eso es lo que dice el decreto legislativo 1350, que es la ley de la migración dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? A ver, vamos a ver un poquito a qué se refiere. También eso ya estoy seguro que ya lo han tocado en grados anteriores. La lista de los derechos humanos universales están recogida en los 30 artículos que ratificó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en la resolución 217 A3 del 10 de diciembre de 1948 en París, después de la Segunda Guerra Mundial, o cuando ya concluyó la Segunda Guerra Mundial, y que dio vida a uno de los documentos más importantes de la historia de la humanidad. O sea, este documento a nivel mundial es lo que rige los derechos humanos. Y las leyes en el mundo están amparados por esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. No vulneran. Y los países que los vulneran son países que no están dentro de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Mira, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, solo voy a citar algunos, son 30, ya les he dicho, y no están completas, están más o menos la idea que dice de cada artículo. Dice, primero dice, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ese es la primera declaración de los derechos universal, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? El segundo, todas las personas somos iguales, sean cual sea nuestro origen, etnia, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra condición. O sea, no me pueden discriminar por ninguno de estos temas. Todos somos iguales. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a su seguridad personal. Todos tenemos el derecho a la vida. Nadie puede decidir sobre nuestras vidas. O sea, nadie decide quitarnos la vida.
a la libertad y a su seguridad personal. Ah, pero profesora, la libertad y a los presos se les quita ese derecho, se les restringe parte de ese derecho, pero ellos siguen teniendo la libertad, por decir, de opinión, de pensamiento, ¿no? Por más que estén dentro de una situación, dentro de una cárcel por alguna situación irregular que hayan hecho en la vida, que por ley tiene que sancionarse, justamente velando por la seguridad de muchos individuos de la sociedad, ¿no? Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. O sea, nadie puede ser esclavo de nadie ni sirviente, ¿no? Todo trabajo tiene que ser reconocido de acuerdo a cómo corresponde, con la remuneración que corresponde por ley, ¿no? Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. O sea, todos tenemos que, a todos nos tienen que respetar nuestros derechos, no nos pueden torturar, ¿no? Ni maltratar con situaciones denigrantes o inhumanos, ¿no? Entonces, eso es con lo que respecta a parte de esta explicación. ¿En qué consiste el trabajo de esta semana? A ver, vamos a ver. Déjenme compartir el PDF que nos plantea el ministerio para explicarles un poco de en qué consiste el trabajo de esta semana. A ver. Veamos. ¿Qué nos está planteando? Esto los voy a compartir para que ustedes puedan leer y saber las actividades que se tiene planteado. Nos da la parte de la presentación, algún texto más de información, ¿no? Nos da la indicación que debemos leer la ficha 15 del texto, de cuarto, que los voy a enviar para que puedan ustedes tener. Los que tienen su texto lo leen de la página 170, ¿no? Aquí está el cuadrito y es por eso que me empeñé un poquito a explicarles un poquito lo que era la ley de la migración y los derechos humanos. Les he plasmado los 8 artículos de la ley de la migración. Eso lo van a copiar igual aquí, artículo 1, artículo 2, artículo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tal igual como está. Y lo van a relacionar a qué derecho humano se vincula este artículo 1. No sé, puede ser al derecho a la vida, puede ser, no sé, hay otros 30 derechos que los voy a compartir con ustedes. Está resumido, no está todo en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero está más resumido para que ustedes puedan vincular el artículo 1 de la Ley de Migración. ¿A qué derecho humano se vincula? El 2, ¿a qué? El 3, ¿a cuál de los derechos humanos? El 4, así sucesivamente hasta el 8. Y al final plasmamos aquí. ¿Crees que se respeta? O sea, esa ley que el artículo 1, ¿se respeta? Sí, ¿por qué se respeta? Y si es no, ¿por qué no se respeta? O sea, hay que fundamentar, ¿no? Esa es la primera parte del trabajo.
Y en la segunda parte, hacemos un texto argumentativo. Y el texto argumentativo debe tener introducción, donde presentas el tema a tratar. Estamos hablando del derecho de la migración, ¿no? Las ideas que sustentarás, ¿no? Claras y directas, con argumentos a favor de tus ideas. A favor de tus ideas. O sea, tienes que sustentar tus ideas. Y la conclusión o conclusiones al final, ¿no? Esos son los dos trabajos que vamos a realizar en esta semana. Si tienen alguna duda o dificultad, chicos y chicas, no duden en escribirme al grupo de WhatsApp, ya que es el medio que estamos manejando. Entiendo que muchos de ustedes no se conectan a esta sesión, que sería mucho más enriquecedora con la participación de ustedes, pero sé que por temas de conectividad muchos de ustedes no pueden hacerlo. Pero igual yo les mando a ustedes el enlace de este video, esta misma sesión en audio, todo el texto impreso que el ministerio, todo el texto digital que el ministerio propone en su plataforma. Adicionalmente a ellos les mando el PPT en formato PowerPoint o también en PDF, si no lo pueden abrir, para que lo puedan abrir por cualquiera de los medios. Y adicionalmente, en esta sesión específica, les estoy mandando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero resumido, trabajado a fin de que ustedes puedan entender sin leer tal vez todo el documento de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese sentido, chicos y chicas, espero que tengan una bonita semana, a cumplir con los trabajos encomendados, y les espero a entregar sus trabajos hasta el día viernes 19 de junio, 8 de la noche, como siempre, para poder entregar fotografías, todas las evidencias de sus trabajos, de ustedes, me lo pasan por el grupo de WhatsApp para ir viendo quiénes están siguiendo sus clases mediante este medio. Sin más que decir, hasta la próxima oportunidad, chicos y chicas.